Hitler nunca confió plenamente en nadie, despreciaba a sus aliados y odiaba a sus enemigos con igual intensidad. En reuniones privadas calificaba a italianos y japoneses de incompetentes o poco fiables, mientras proclamaba que solo el pueblo alemán estaba destinado a dominar Europa. Su visión del mundo se basaba en jerarquías raciales rígidas. Consideraba a los soviéticos subhumanos y a los judíos el enemigo absoluto que debía ser exterminado. A los británicos los respetaba por su imperio, pero los veía como un obstáculo a destruir. Incluso dentro de su círculo, la desconfianza era constante. Temía traiciones y veía debilidad en cualquier gesto de duda. ¿Cómo un líder podía despreciar tanto a quienes lo acompañaban en la guerra? ¿Hasta qué punto sus prejuicios condicionaron las alianzas del eje? ¿Fue la arrogancia de Hitler la que terminó por aislarlo incluso de sus propios socios? El espejo roto, Mussolini bajo la sombra del Reich. En la trayectoria política de Adolf Hitler, Benito Mussolini desempeñó un papel central durante los años de formación ideológica del dirigente alemán. La marcha sobre Roma, llevada a cabo a finales de octubre de 1922, fue observada desde Múnich como la demostración tangible de que un movimiento de masas con base paramilitar podía imponer un nuevo orden sin necesidad de prolongados procesos parlamentarios. Mussolini, al frente de sus camisas negras, había forzado al rey Víctor Manuel III a entregarle el poder sin necesidad de grandes enfrentamientos militares. Hitler interpretó aquel acontecimiento como una lección aplicable a la realidad alemana. Al año siguiente, en noviembre de 1923, organizó el Putsch de Múnich, un intento de emular lo sucedido en Italia. El golpe fracasó y lo condujo a prisión, pero la experiencia reforzó en él la convicción de que la acción decidida de un líder, respaldada por una milicia partidaria, podía alterar el rumbo de un Estado debilitado por la crisis económica y política. Durante esos años de aprendizaje, Hitler estudió con detalle los métodos del fascismo italiano. La utilización de símbolos, el empleo de uniformes distintivos y la puesta en escena de desfiles fueron elementos adoptados y replicados en Alemania. El modelo de las camisas negras inspiró la creación de las Sturmabteilung, conocidas como camisas pardas. Nacionalismo radical, anticomunismo violento y movilización callejera se convirtieron en rasgos comunes entre ambos movimientos. Mussolini actuó como un referente indirecto, aunque no existiera todavía contacto personal entre ambos dirigentes. La influencia era más simbólica que práctica, pero resultaba visible en la estética de las concentraciones nazis, en el uso sistemático de la violencia contra los opositores políticos y en la aspiración de construir un liderazgo total, capaz de superar las limitaciones del sistema parlamentario. Hitler veía en el Duce la demostración de que el fascismo podía imponerse en una sociedad moderna de Europa occidental. El primer encuentro personal se produjo en Venecia, a mediados de junio de 1934. Para entonces, Hitler ya había alcanzado la Cancillería del Reich y consolidaba su poder absoluto mediante la eliminación de adversarios internos y la subordinación de todas las instituciones del Estado. La reunión no transcurrió bajo un clima de confianza. Mussolini lo consideraba un político de modales rudos, sin el refinamiento cultural que él atribuía al verdadero liderazgo. Hitler, en cambio, veía al italiano como un hombre vanidoso, preocupado por la imagen pública y sin un compromiso riguroso con los principios fascistas. Las diferencias personales se reflejaron en las conclusiones de ambas delegaciones. Coincidían en la hostilidad hacia el comunismo y en el rechazo a la democracia liberal, pero divergían en los estilos de conducción y en las prioridades estratégicas. Mussolini conservaba cierto respeto por las formas tradicionales del poder, mientras que Hitler se inclinaba por la ruptura completa con el orden existente. A pesar de esas reservas, en los años siguientes se produjo un acercamiento gradual motivado por intereses estratégicos compartidos. En 1938, Mussolini promulgó el Manifiesto de la Raza, introduciendo legislación antisemita en Italia y alineando su política con la de Alemania. Para Hitler, este cambio eliminaba uno de los principales obstáculos para una alianza firme. El fascismo italiano avanzaba hacia posiciones más cercanas al nacionalsocialismo alemán. En mayo de 1939, ambos gobiernos firmaron en Berlín el Pacto de Acero.
El acuerdo establecía cooperación política y militar en caso de conflicto, creando una alianza formal entre los regímenes fascistas. Para Alemania, Italia aportaba recursos estratégicos en el Mediterráneo y una ubicación geográfica valiosa frente a Francia y el norte de África. Para Mussolini, la alianza aseguraba el respaldo del Reich en sus ambiciones sobre los Balcanes y el Mediterráneo oriental. No obstante, la desconfianza permanecía. Cuando Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939, Mussolini se enteró por la radio, sin haber recibido aviso previo. Temía que Italia no estuviera preparada para una guerra de gran escala, por lo que optó por una posición intermedia definida como no beligerancia. Esta actitud irritó a Hitler, que esperaba un apoyo inmediato y efectivo de su aliado. La tensión aumentó en octubre de 1940, cuando Mussolini ordenó la invasión de Grecia sin consultar a Berlín. La operación buscaba demostrar independencia estratégica, pero se convirtió en un fracaso militar. La resistencia griega, reforzada por tropas británicas, detuvo el avance italiano y organizó contraofensivas que comprometieron las posiciones del ejército fascista. El fracaso obligó a Hitler a desviar tropas hacia los Balcanes para rescatar a su aliado, retrasando la preparación de la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética. Para el Führer, esta intervención confirmaba la falta de capacidad estratégica del Duce y su tendencia a comprometer la estrategia general del eje por ambiciones particulares. Italia pasó a ser considerada más una carga que un activo, aunque la retórica pública continuara presentando la alianza como fraternal. Con el avance de la guerra, la percepción de Hitler hacia Mussolini se deterioró de forma continua. Las derrotas italianas en el norte de África, que obligaron a la intervención del Afrika Korps, reforzaron la idea de que Italia carecía de recursos para sostener una guerra moderna. En su entorno privado, Hitler expresaba que Italia debía limitarse a suministrar materias primas y mano de obra, dejando a Alemania la dirección de las operaciones estratégicas. La situación alcanzó un punto crítico en 1943. La invasión aliada de Sicilia en julio desencadenó una crisis interna que culminó con la destitución de Mussolini por el Gran Consejo Fascista y su arresto por orden del rey Víctor Manuel III. Para Hitler, aquello fue una traición y una confirmación de la fragilidad del sistema italiano. Su reacción fue inmediata. Ordenó la ocupación militar de gran parte de Italia mediante la Operación Axe y al mismo tiempo organizó el rescate de Mussolini, dirigido por Otto Skorzeny. En septiembre de ese año, el Duce fue liberado y trasladado al norte, donde estableció la República Social Italiana, conocida como República de Salò. Este nuevo gobierno carecía de autonomía real y dependía completamente del Reich. Mussolini había pasado de ser un modelo admirado a convertirse en un subordinado bajo tutela alemana. Su figura, en lugar de representar la fuerza del fascismo, simbolizaba su incapacidad para sostener el poder sin apoyo externo. No obstante, Hitler valoraba su presencia como recurso propagandístico que mantenía la apariencia de una alianza fascista europea. En los círculos de poder nazis se discutía incluso la posibilidad de prescindir totalmente de la colaboración italiana y administrar directamente los territorios. Algunos jerarcas del régimen consideraban que los recursos empleados en sostener al régimen de Salò se desperdiciaban. Hitler, sin embargo, mantuvo el apoyo formal al Duce, consciente de que servía para legitimar la continuidad de la guerra como empresa común. La República de Salò se convirtió en un símbolo débil, sostenido únicamente por la presencia de divisiones alemanas. Para Hitler, Mussolini ya no era el ejemplo inspirador de los años 20, sino el reflejo de la fragilidad del fascismo cuando enfrentaba una presión militar abrumadora. En las conversaciones del Führerbunker, el Duce era citado como advertencia sobre la vulnerabilidad de los líderes que dependían del respaldo externo para sobrevivir. Mientras en el norte de Italia las fuerzas partisanas expandían su control y las tropas aliadas avanzaban, el régimen de Salò se descomponía. Los informes describían autoridades locales que cambiaban de bando según el curso de la guerra. Italia, que había sido el origen del fascismo europeo, se transformaba en la demostración de su desgaste y de su pérdida de legitimidad. La relación entre Hitler y Mussolini, iniciada como un vínculo de admiración y modelo a seguir, concluía en una dependencia unilateral marcada por la desconfianza.
Ese espejo roto del fascismo quedaba como una señal de advertencia en un conflicto que aún no había alcanzado su punto culminante. Hendaya amarga, Franco en la frontera de la desconfianza. La relación entre Adolf Hitler y Francisco Franco comenzó en el marco de la Guerra Civil Española, iniciada en julio de 1936. Desde las primeras semanas, el conflicto atrajo la atención directa del Tercer Reich. Para Hitler, España representaba una oportunidad estratégica en el Mediterráneo y al mismo tiempo un escenario experimental donde poner a prueba nuevas doctrinas militares. En ese contexto, Franco aparecía como un instrumento útil para debilitar a la República Española, respaldada por fuerzas de izquierda con apoyo de la Unión Soviética. A finales de julio de ese mismo año, apenas días después del levantamiento militar, enviados del caudillo viajaron a Alemania en busca de ayuda. La petición principal consistía en facilitar el traslado de tropas desde el norte de África hasta la península ibérica, un movimiento crucial para consolidar posiciones en territorio peninsular. Hitler recibió la propuesta con cierto escepticismo, pues percibía improvisación en la planificación y una comprensión limitada de la logística que demandaba una guerra moderna. Sin embargo, decidió intervenir. El suministro de aviones de transporte Junkers permitió establecer un puente aéreo que resultó decisivo para el traslado de las fuerzas franquistas desde Marruecos hasta Andalucía. Ese apoyo inicial dio paso a la llegada de la Legión Cóndor en octubre de 1936. Con ella, Alemania aseguraba su influencia directa en el conflicto y encontraba un laboratorio real para ensayar nuevas tácticas. Los bombardeos masivos ejecutados por la aviación alemana, entre ellos el ataque sobre Guernica en abril de 1937, ofrecieron al Tercer Reich información valiosa sobre la capacidad destructiva de su fuerza aérea en entornos urbanos y sobre el impacto psicológico de los ataques aéreos sostenidos contra la población. Mientras Franco consolidaba su poder militar y político, Hitler comprobaba la eficacia de métodos que más tarde aplicarían en otras campañas europeas. A pesar de la ayuda determinante, Hitler nunca consideró a Franco un líder de igual estatura política o intelectual. En su círculo privado manifestaba un claro desprecio hacia los españoles, a quienes calificaba de indisciplinados y poco aptos para la organización militar moderna. Para él, España carecía de la capacidad industrial y de la tradición bélica necesarias para convertirse en una potencia aliada de peso. Su único valor estratégico residía en la ubicación geográfica y en el control del Estrecho de Gibraltar, un punto vital para las comunicaciones británicas con el Mediterráneo y Oriente Medio. Tras la victoria definitiva de Franco en abril de 1939, Hitler observó con atención el proceso de consolidación del nuevo régimen. Percibió en el estilo ceremonial y en la exaltación de símbolos monárquicos una señal de conservadurismo más que de auténtica revolución fascista. España, devastada por 3 años de guerra civil, enfrentaba una economía arruinada, infraestructuras destruidas y divisiones sociales profundas. Hitler comprendió que bajo esas condiciones difícilmente el régimen podría transformarse en un aliado militar sólido en el corto plazo. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de ese mismo año puso a prueba la relación. Lejos de alinearse con el eje, España declaró su neutralidad y más tarde adoptó una política de no beligerancia. Para Hitler, esta decisión representaba una traición implícita a los compromisos adquiridos durante la Guerra Civil. Esperaba que Franco movilizara sus recursos contra el Reino Unido, aprovechando la debilidad británica tras la caída de Francia en junio de 1940. El control de Gibraltar habría cerrado el Mediterráneo occidental a la flota británica, alterando profundamente el equilibrio naval. La negativa de Franco a comprometerse generó desconfianza en Berlín. En las reuniones del alto mando, Hitler lamentaba la falta de cooperación y criticaba que el caudillo priorizara intereses nacionales por encima de la solidaridad ideológica. Esta tensión alcanzó su punto máximo en la reunión de Hendaya, celebrada en octubre de 1940. Hitler viajó personalmente hasta la frontera franco-española para entrevistarse con Franco. Consideraba la negociación esencial para asegurar la participación española en la guerra y el control de Gibraltar. El encuentro se prolongó durante horas en un clima áspero. Franco respondió con evasivas y exigencias que Hitler juzgaba inaceptables.
Suministros masivos de alimentos, entregas de armas y concesiones coloniales en el norte de África que interferían con los acuerdos alemanes con la Francia de Vichy. Ante la imposibilidad de cumplir esas demandas, la reunión concluyó sin avances. La frustración de Hitler fue tan intensa que llegó a confesar a Mussolini que preferiría soportar dolor físico antes que repetir una negociación semejante. Después de Hendaya, Hitler perdió la esperanza de contar con una intervención española significativa. Continuó considerando a España como un país inestable, con riesgo de nuevos conflictos internos y sin la capacidad material de sostener operaciones militares modernas. Comparaba la trayectoria de Franco, que había accedido al poder con el respaldo directo de las Fuerzas Armadas y de sectores conservadores, con la suya propia y la de Mussolini, quienes habían debido superar oposiciones más complejas. En su visión, Franco carecía del temple revolucionario que definía al fascismo. Con el avance de la Guerra Mundial, España mantuvo la distancia. Hubo gestos limitados de colaboración, como el envío de la División Azul en 1941 al Frente Oriental, pero no existió un compromiso integral. Para Hitler, esta actitud confirmó la inutilidad del régimen franquista como aliado estratégico. España se redujo a un papel periférico, mientras el Tercer Reich afrontaba en solitario el peso creciente de la coalición aliada. Ese distanciamiento dejó en evidencia las limitaciones del proyecto fascista como sistema exportable. En la perspectiva de Hitler, la neutralidad española se convirtió en un recordatorio constante de que incluso entre regímenes autoritarios de ideología cercana, la desconfianza y los intereses nacionales podían prevalecer sobre la retórica de unidad. La reunión de Hendaya quedó como símbolo de una alianza frustrada, un punto de inflexión en el que la diplomacia del eje encontró un límite insalvable en la cautela calculada de Franco. Con ese desencuentro, el Mediterráneo permaneció abierto a la influencia británica, y el escenario de la guerra se desplazó hacia nuevos frentes que pondrían a prueba las alianzas ya establecidas. El pacto roto, Stalin y la traición que marcó el Este. La relación entre Adolf Hitler y Joseph Stalin representó una de las contradicciones más notorias de la política europea del siglo XX. Ambos lideraban sistemas ideológicos opuestos y, sin embargo, durante un breve período lograron un acuerdo de conveniencia que alteró el mapa político de Europa Oriental. La paradoja era evidente. Hitler había señalado desde los años 20 al bolchevismo como enemigo absoluto y al mismo tiempo consideraba a los pueblos eslavos racialmente inferiores según la doctrina nacionalsocialista. El origen de este antagonismo estaba formulado con claridad en Mi lucha, publicada en 1925. Allí Hitler expuso la doctrina del espacio vital que concebía como una expansión obligatoria hacia el este para asegurar la supervivencia del pueblo alemán. Las fértiles tierras agrícolas de Rusia y Ucrania eran vistas como territorios destinados a la colonización alemana, con la consiguiente expulsión, sometimiento o eliminación de las poblaciones locales. Esa visión territorial se entrelazaba con la idea de una conspiración judeo-bolchevique, interpretada como un proyecto global destinado a destruir la civilización occidental. Desde esta perspectiva, la Unión Soviética ocupaba un lugar permanente en la categoría del enemigo existencial. No se trataba de un adversario circunstancial, sino de un rival que debía ser eliminado por completo en algún momento del conflicto. Sin embargo, las dinámicas de la política internacional llevaron a una relación inesperada. El primer choque indirecto entre ambos regímenes se produjo en la Guerra Civil Española, librada entre 1936 y 1939. Alemania apoyó a los sublevados nacionalistas mediante la Legión Cóndor, mientras la Unión Soviética envió asesores, tanques y aviones en favor de la República. El enfrentamiento en territorio español anticipó la dimensión ideológica de la rivalidad, pero también puso de manifiesto que ambos regímenes estaban dispuestos a intervenir más allá de sus fronteras para defender intereses estratégicos. A pesar de ese enfrentamiento indirecto, menos de 2 años después los dos dictadores sorprendieron al mundo con la firma de un pacto de no agresión. El pacto Ribbentrop-Molotov, suscrito en agosto de 1939, contenía cláusulas públicas y protocolos secretos. La parte visible comprometía a ambos estados
a mantener la neutralidad en caso de que uno de ellos entrara en guerra contra terceras potencias. Lo verdaderamente decisivo se encontraba en el acuerdo reservado, la división de Europa Oriental en zonas de influencia claramente delimitadas. Stalin aseguraba para la Unión Soviética el control de los países bálticos, la región de Besarabia y parte del territorio finlandés, mientras Alemania obtenía libertad de acción en Polonia y en Europa Central. Este acuerdo permitió a Hitler lanzar la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939 sin temer un ataque soviético por la retaguardia. Así evitó el escenario de una guerra en dos frentes que había resultado fatal para Alemania en el conflicto anterior. Para Stalin, el pacto significaba una oportunidad de expandir la influencia soviética hacia el oeste, mientras las potencias capitalistas se desgastaban entre sí. En lo personal, Hitler mantenía hacia Stalin una mezcla de desprecio ideológico y respeto táctico. Lo consideraba un comunista brutal, responsable de la muerte de millones en purgas y hambrunas, pero también reconocía su capacidad de controlar un estado vasto y heterogéneo. Nunca lo dejó de ver como un enemigo que debía ser destruido, aunque aceptaba su utilidad temporal como socio estratégico. En círculos privados lo describía como un jugador astuto, capaz de variar sus posiciones según las circunstancias, pero convencido de que la confrontación final era inevitable. La alianza tuvo un beneficio inmediato para Alemania: el suministro de materias primas soviéticas que permitieron resistir el bloqueo naval británico. Entre 1939 y 1941, la Unión Soviética envió enormes cantidades de cereales, petróleo, algodón y metales estratégicos. Estos recursos sostuvieron la maquinaria militar alemana y facilitaron campañas decisivas, como la ofensiva contra Francia en la primavera de 1940. Sin este respaldo, el ritmo de operaciones de los primeros años habría sido mucho más difícil de mantener. La percepción alemana sobre la capacidad soviética cambió con la Guerra de Invierno, iniciada en noviembre de 1939, cuando la Unión Soviética atacó a Finlandia. La resistencia feroz de los finlandeses, que causó pérdidas desproporcionadas al ejército rojo, llevó a Hitler a concluir que Moscú era un coloso con pies de barro. En su análisis, un ejército que sufría dificultades tan grandes contra un adversario menor difícilmente podría resistir un golpe alemán planificado con rapidez y precisión. Este episodio reforzó la convicción de que una campaña hacia el este podría resolverse en cuestión de meses. Hitler interpretaba la debilidad soviética como confirmación de la superioridad alemana en organización y mando. Mientras tanto, Stalin continuaba ampliando la influencia soviética en Europa Oriental y los Balcanes. En noviembre de 1940, durante la visita de Vyacheslav Molotov a Berlín, las demandas de Moscú sobre Bulgaria y sobre un acceso permanente al Mediterráneo provocaron fuertes tensiones. Después de esas negociaciones, Hitler empezó a hablar de Stalin como un chantajista que incrementaba sus exigencias a cada oportunidad. Señalaba que una victoria alemana sobre el Reino Unido resultaría intolerable para la Unión Soviética, pues desequilibraría de forma irreversible el mapa europeo. En consecuencia, estaba convencido de que, más allá de los acuerdos formales, el enfrentamiento con Moscú era solo cuestión de tiempo. La relación, sostenida sobre un pragmatismo circunstancial, avanzaba de manera inexorable hacia la ruptura que transformaría el curso de la guerra. El enemigo lejano, Roosevelt como amenaza invisible. Cuando Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania en enero de 1933 y Franklin Delano Roosevelt asumió la presidencia de Estados Unidos en marzo de ese mismo año, ambos encarnaban respuestas distintas a la crisis internacional provocada por la Gran Depresión. Alemania buscaba un camino de autoritarismo nacionalista con una estructura de partido único y concentración absoluta del poder en una figura personal, mientras que Estados Unidos impulsaba una estrategia de intervención estatal en la economía, pero manteniendo intactas las instituciones democráticas. Desde el inicio, Hitler observó con atención las medidas que Roosevelt aplicaba en su país. El New Deal, con su amplia intervención del gobierno federal en sectores clave, resultaba llamativo para el canciller alemán.
Veía en él una confirmación de que el liberalismo económico clásico estaba en crisis y de que solo los estados dotados de autoridad extraordinaria podían responder a circunstancias históricas de colapso económico. A su juicio, Roosevelt había construido un modelo de control que, aunque no era idéntico al nacionalsocialismo, coincidía en alejarse del capitalismo liberal tradicional. En diversas conversaciones con diplomáticos y asesores, Hitler comentaba que el presidente estadounidense aplicaba en su propio marco institucional una forma de dirigismo económico que tenía ciertos paralelismos con lo experimentado en Europa. Sin embargo, esta percepción inicial de relativo reconocimiento no ocultaba la diferencia fundamental entre ambos sistemas. Roosevelt gobernaba bajo un esquema electoral pluralista y competitivo, con partidos en oposición, un parlamento activo y un poder judicial independiente. El Tercer Reich, en cambio, se sostenía en la exclusión total de adversarios políticos, en la prohibición de la competencia partidaria y en la concentración del poder en la figura del Führer. Desde la perspectiva de Hitler, podía haber coincidencias tácticas en la gestión económica, pero existía una frontera ideológica que hacía imposible una convergencia real. La tensión comenzó a hacerse evidente en 1939, cuando Roosevelt adoptó un tono más firme frente a la expansión alemana en Europa Central. El 14 de abril de ese año envió una carta simultánea a Hitler y a Benito Mussolini pidiendo garantías de que no atacarían a 31 países europeos y asiáticos. El objetivo declarado era reducir la tensión y preservar la paz. 2 semanas más tarde, en un discurso ante el Reichstag, Hitler respondió leyendo en voz alta el listado de naciones mientras los diputados nazis reían estruendosamente tras cada nombre. La escena fue entendida en todo el mundo como una burla directa al presidente estadounidense y como un desafío abierto a la diplomacia norteamericana. Después de la invasión alemana a Polonia en septiembre de 1939 y la consiguiente declaración de guerra de Gran Bretaña y Francia, Estados Unidos mantuvo oficialmente una posición de neutralidad. Esa política reflejaba tanto el arraigado aislacionismo de la sociedad norteamericana como la tradición de la doctrina Monroe, que históricamente limitaba la intervención en los asuntos europeos. Para Hitler, esa neutralidad era una oportunidad. Con Estados Unidos al margen, Alemania disponía de libertad para consolidar sus conquistas continentales. La evolución cambió de manera gradual en 1940. Roosevelt impulsó el programa denominado Cash and Carry, que autorizaba la venta de armas y suministros a los países en guerra bajo 2 condiciones: pago inmediato y transporte en barcos propios de los compradores. Esta medida mantenía formalmente la neutralidad, pero beneficiaba claramente a Gran Bretaña, que controlaba las rutas marítimas atlánticas. Hitler observó con creciente desconfianza el rumbo de la política estadounidense, aunque todavía no lo consideraba una amenaza directa. La ruptura definitiva llegó en marzo de 1941 con la aprobación de la Ley de Préstamo y Arriendo. A través de este mecanismo, Estados Unidos comenzó a suministrar de manera masiva armamento, aviones, barcos y municiones a Gran Bretaña, y tras la invasión alemana de la Unión Soviética, también a Moscú. Para Hitler, esta decisión equivalía a la entrada efectiva de Estados Unidos en la guerra bajo una apariencia legal encubierta. La maquinaria bélica alemana debía enfrentarse ahora no solo a la capacidad industrial británica, sino también a los recursos casi ilimitados del continente americano. En la propaganda nazi, Roosevelt fue presentado cada vez más como un instrumento de los intereses judíos internacionales. Hitler sostenía en sus discursos privados y públicos que la política exterior norteamericana no respondía a los intereses de Washington, sino a la manipulación de banqueros y capitalistas judíos que buscaban destruir a Alemania. Esta interpretación conspirativa se convirtió en un eje central de la visión nacionalsocialista sobre Estados Unidos y consolidó la transformación del presidente norteamericano de interlocutor distante a enemigo absoluto. El giro radical ocurrió tras el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Aunque Japón actuó por iniciativa propia, Hitler interpretó que la apertura de un nuevo frente en el Pacífico podía servir a los intereses del eje.
Convencido de que Estados Unidos no podría sostener una guerra prolongada en dos teatros al mismo tiempo, creyó que la entrada norteamericana debilitaba más a los aliados que a Alemania. Su juicio se basaba en prejuicios ideológicos. Veía a las democracias como regímenes débiles e incapaces de sostener esfuerzos bélicos duraderos. 4 días después del ataque, el 11 de diciembre, Alemania declaró formalmente la guerra a Estados Unidos. La decisión fue adoptada unilateralmente, sin que existiera una acción militar previa de Washington contra intereses alemanes. Hitler justificó su medida ante el Reichstag, acusando a Roosevelt de haber ordenado ataques encubiertos contra submarinos alemanes en el Atlántico y de conspirar con Gran Bretaña para arrastrar a su país al conflicto. La verdadera motivación residía en el cálculo político. Esperaba que la entrada de Estados Unidos consolidara una guerra global y dispersara a las fuerzas aliadas en múltiples frentes. El resultado fue contrario a sus expectativas. Estados Unidos, con su enorme potencial industrial y demográfico, se convirtió rápidamente en el motor principal de la coalición aliada. Los convoyes de suministros cruzaban el Atlántico con escolta naval, la ayuda material fluía hacia la Unión Soviética mediante rutas árticas y persas, y las operaciones militares en el norte de África comenzaron a cambiar el curso de la guerra. La economía norteamericana, movilizada en un tiempo récord hacia la producción bélica, superó en capacidad manufacturera a la de todas las naciones del eje combinadas. Hitler había calculado que la democracia norteamericana carecía de cohesión para sostener una guerra larga. En la práctica, Roosevelt logró unir a la sociedad en torno a un esfuerzo bélico de proporciones históricas. El error de cálculo fue evidente. Alemania se encontraba enfrentada ahora no solo a los ejércitos de Gran Bretaña y de la Unión Soviética, sino también a la potencia industrial más grande del mundo. La percepción de Hitler sobre Roosevelt evolucionó en paralelo a estos acontecimientos. De un reconocimiento inicial por ciertas medidas económicas pasó a una demonización completa. En su discurso final sobre Estados Unidos, Roosevelt era descrito como un político manipulado por banqueros judíos, un enemigo absoluto cuya existencia justificaba la prolongación de la guerra total. Esta imagen, amplificada por la propaganda nazi, contribuyó a consolidar la narrativa alemana de resistencia contra una coalición global supuestamente dirigida por intereses conspirativos internacionales. La entrada plena de Estados Unidos en la guerra transformó la dimensión del conflicto y alteró irreversiblemente el equilibrio mundial. Hitler había creído que podía dominar el continente europeo sin intervención directa norteamericana. En cambio, se encontraba frente a una guerra global en la que la capacidad logística, naval y aérea de Estados Unidos sería decisiva para los siguientes años de enfrentamiento. La figura de Roosevelt, al principio observada con cierto interés, se convirtió en el símbolo del adversario más poderoso que el Tercer Reich tendría que enfrentar. El irreductible Churchill frente al poder del Reich. Desde los primeros pasos del régimen nacionalsocialista en Alemania, Adolf Hitler encontró en Winston Churchill un opositor constante. Antes incluso de que el Führer alcanzara el poder absoluto, el político británico, entonces parlamentario sin responsabilidades ministeriales directas, advertía públicamente sobre el peligro que representaba la ideología nacionalsocialista para la estabilidad del orden europeo establecido tras la Gran Guerra. Durante la década de 1930, cuando en Londres predominaba la política oficial de apaciguamiento hacia Berlín bajo los gobiernos conservadores, Churchill insistía desde su escaño en Westminster en que Hitler se preparaba de manera sistemática para una guerra de gran escala y que toda concesión territorial o política fortalecía sus capacidades militares. Sus discursos en la Cámara de los Comunes y sus artículos periodísticos mantenían un tono de alarma que contrastaba con el optimismo de quienes confiaban en la diplomacia y en los acuerdos. Estas advertencias tempranas llevaron a Hitler a considerarlo un político belicista e incapaz de aceptar la realidad de una Alemania que reclamaba un lugar central en Europa. Mientras Neville Chamberlain buscaba negociar mediante concesiones, Churchill denunciaba la reocupación de Renania en 1936, la anexión de Austria en 1938 y las exigencias sobre Checoslovaquia como pasos calculados hacia una guerra continental. En la propaganda nazi, Churchill era descrito como un agitador imperialista.
un representante del viejo orden colonial británico incapaz de reconocer la vitalidad de la nueva Alemania. Era presentado como defensor de un sistema en decadencia, obsesionado con mantener privilegios imperiales frente a un Reich que, según el discurso oficial, encarnaba la modernidad política y social del siglo XX. Entre 1936 y 1938, Hitler intentó en varias ocasiones atraer al Reino Unido hacia una posición de neutralidad o incluso de colaboración. Su estrategia consistía en dividir las áreas de influencia mundiales. Alemania reorganizaría Europa Oriental y Gran Bretaña conservaría intacto su imperio en Asia y África. Una alianza de ese tipo hubiera otorgado a Alemania la seguridad de no enfrentar un bloqueo naval y la libertad de acción necesaria para avanzar hacia el este. Sin embargo, Churchill se mantuvo firme en el rechazo a cualquier acercamiento. Para él, un acuerdo con Alemania significaba abandonar a los aliados europeos y aceptar la hegemonía germana sobre el continente. Consideraba que esa opción resultaba incompatible con la seguridad británica a largo plazo. En consecuencia, Hitler comenzó a percibirlo como un enemigo intransigente, movido no por intereses legítimos, sino por hostilidad personal hacia Alemania. En su círculo íntimo, Hitler lo acusaba de actuar bajo la influencia de intereses financieros internacionales y de grupos judíos que, en su visión conspirativa, controlaban la política británica. Esta interpretación reforzó el carácter personal de su antagonismo hacia Churchill, distinto del que mantenía con otros dirigentes europeos. El enfrentamiento directo comenzó con la Batalla de Inglaterra en el verano y otoño de 1940. Tras la derrota de Francia en junio, Hitler esperaba que Londres negociara un armisticio. Creía que el Reino Unido no tendría motivos para prolongar un conflicto desigual. Ordenó entonces una ofensiva aérea masiva contra centros industriales y poblaciones civiles, confiando en que el bombardeo sostenido quebraría la moral británica en pocas semanas. La estrategia se basaba en experiencias previas en Polonia y Francia, donde los ataques aéreos habían desorganizado a la resistencia. Sin embargo, la Royal Air Force británica, con el apoyo decisivo del radar, resistió los embates de la Luftwaffe. Las pérdidas de aviones y pilotos alemanes superaron las previsiones, mientras que la industria británica mantenía el ritmo de producción. La operación León Marino, plan de invasión anfibia, fue aplazada y finalmente cancelada. Para Hitler, el fracaso se debía a la obstinación de Churchill, quien había rechazado cualquier negociación pese a los sufrimientos que padecía la población civil. En mayo de 1941, un episodio particular acentuó la hostilidad. Rudolf Hess, lugarteniente del partido nazi, voló a Escocia en una misión no autorizada con el objetivo de proponer un acuerdo de paz separado. Churchill ordenó su arresto inmediato y descartó cualquier negociación. Hitler interpretó la acción como una traición de Hess y como confirmación de que Churchill nunca aceptaría un acuerdo que no implicara la rendición alemana. Las reacciones posteriores del Führer fueron de furia. En reuniones con su alto mando describía a Churchill como un obstáculo absoluto para la paz en Europa. Consideraba que su persistencia había frustrado toda posibilidad de llegar a un entendimiento y que su hostilidad no respondía a razones políticas racionales, sino a una animadversión personal y a intereses conspirativos internacionales. Con el avance de la guerra, Hitler vio materializarse su peor temor: la alianza entre Churchill, Roosevelt y Stalin, la unión de una democracia liberal, una potencia capitalista y el Estado comunista soviético resultaba incomprensible en su visión doctrinaria. Creía que esas contradicciones internas desintegrarían la coalición en poco tiempo. El hecho de que se mantuviera estable fue atribuido a la habilidad política y diplomática de Churchill. El primer ministro británico logró mantener cohesionada una alianza que combinaba recursos industriales de escala mundial, capacidad militar extensa y voluntad política de largo plazo. En Berlín se reconocía que, sin la insistencia de Churchill, esa coalición no habría tenido la misma firmeza. Hitler lo identificaba como el arquitecto principal de la resistencia contra Alemania y, por tanto, como el enemigo más peligroso de su régimen. La propaganda nazi intensificó entonces los ataques personales. Churchill
era presentado como un político decrépito que se aferraba a un imperio en decadencia. Sin embargo, la realidad mostraba que bajo su liderazgo Gran Bretaña no solo había resistido sola en el año más difícil, sino que además había conseguido atraer a Estados Unidos y consolidar la cooperación con la Unión Soviética. La capacidad de Churchill para mantener unidos a aliados tan dispares era vista por Hitler como una amenaza aún mayor que las victorias militares en los distintos frentes. En este marco, la relación entre ambos líderes adquirió un carácter personal. Hitler no lo consideraba simplemente un adversario político, sino el símbolo de la resistencia global al nacionalsocialismo. Churchill, en cambio, veía en Hitler la amenaza existencial contra la que había advertido durante años. El choque de ambas figuras representaba, en el fondo, el enfrentamiento entre dos visiones irreconciliables del futuro de Europa y del mundo. A medida que la guerra se prolongaba, Hitler concentraba su desprecio en la figura del primer ministro británico, al que acusaba de manipular a Roosevelt y de sostener artificialmente una alianza con Stalin. La persistencia de Churchill en mantener la lucha y en rechazar cualquier rendición fue interpretada como un acto de obstinación irracional. Para él, el dirigente británico había encarnado la hostilidad más absoluta hacia el Reich. La imagen de Churchill como enemigo irreductible se consolidó en los años de guerra total. El fracaso de las negociaciones previas, la derrota alemana en la batalla de Inglaterra y la consolidación de la Gran Alianza se unieron en la mente de Hitler como pruebas de que el primer ministro británico no era solamente un adversario político, sino el responsable directo de la coalición que estaba acercando a Alemania. Esa percepción acompañaría hasta el final la visión del Führer sobre su rival, marcando uno de los enfrentamientos personales más intensos de toda la Segunda Guerra Mundial. La alianza de la necesidad, Hirohito, y el pacto con Japón. La relación entre Adolf Hitler y el emperador Hirohito constituyó una de las paradojas más evidentes de la política del eje. Según la ideología nacionalsocialista, los pueblos asiáticos eran considerados racialmente inferiores dentro de la jerarquía establecida por el régimen. Sin embargo, las exigencias estratégicas de la guerra llevaron a Hitler a aceptar una alianza formal con el Japón imperial. Esa contradicción entre dogma racial y necesidad militar definió la percepción que el Führer tuvo de Hirohito a lo largo del conflicto. Hitler conocía poco sobre la personalidad del emperador. Nunca existió contacto directo entre ambos, ni entrevistas personales, ni intercambio epistolar significativo. Su imagen de Hirohito se formó a través de informes diplomáticos y de las comunicaciones oficiales remitidas por la Cancillería. A sus ojos, el emperador era menos un individuo concreto que la representación simbólica de una potencia asiática capaz de complicar la posición de Estados Unidos y Gran Bretaña en el Pacífico. La distancia geográfica reforzaba esa visión abstracta. En la mentalidad alemana predominaban estereotipos occidentales sobre Oriente, y Hitler no fue una excepción. Veía a Hirohito como un soberano rodeado de rituales arcaicos, al frente de una sociedad disciplinada pero culturalmente ajena al modelo europeo. Esa percepción, limitada por prejuicios, no le impidió reconocer la utilidad estratégica de Japón en el tablero internacional. Durante los años 30, Berlín observó con atención la expansión militar japonesa en China. La guerra sino-japonesa era vista por Hitler como un conflicto regional que podía distraer recursos de las potencias occidentales, en particular de Gran Bretaña y Estados Unidos. En ese momento, Japón no era considerado un aliado natural, sino un actor cuya acción podía coincidir temporalmente con los intereses del Reich. El acercamiento formal comenzó con la firma del Pacto Anti-Comintern en noviembre de 1936. Oficialmente dirigido contra la expansión comunista, en realidad buscaba crear un frente de presión simultáneo sobre la Unión Soviética desde Europa y desde Asia. Para Hitler, este pacto fue menos una alianza ideológica que una herramienta diplomática destinada a condicionar los movimientos de Stalin. La contradicción racial se resolvió mediante la clasificación de los japoneses como arios honorarios, una fórmula pragmática diseñada para justificar la alianza sin renunciar de manera abierta a los principios doctrinarios del régimen. En privado, Hitler expresaba cierta admiración por la disciplina del ejército japonés y por la capacidad organizativa de su sociedad,
aunque siempre subrayaba que se trataba de cualidades propias de un pueblo asiático y no comparables a la supuesta superioridad de los europeos. El 27 de septiembre de 1940, Alemania, Italia y Japón firmaron en Berlín el pacto tripartito que establecía oficialmente la formación del eje. Para Hitler, la incorporación de Tokio representaba la garantía de que los enemigos occidentales deberían dividir sus recursos en distintos frentes. Japón aseguraba presión en Asia y en el Pacífico, mientras Alemania concentraba su esfuerzo en Europa. En la práctica, sin embargo, la coordinación entre Berlín y Tokio fue mínima. Hitler no consultó a los japoneses antes de lanzar la Operación Barbarroja en junio de 1941, pese a que la apertura de un frente oriental afectaba de manera directa la estrategia general del eje. Japón, por su parte, mantuvo un pacto de neutralidad con la Unión Soviética hasta los últimos días de la guerra, rehusando abrir un segundo frente que hubiera aliviado la presión sobre Alemania. El ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, fue recibido en Berlín con entusiasmo. Hitler lo interpretó como la entrada definitiva de Japón en la guerra global y como un golpe que obligaría a Estados Unidos a concentrar su esfuerzo en el Pacífico. 4 días más tarde, declaró la guerra a Washington, confiando en que el conflicto se dispersaría en múltiples teatros. No había sido informado con antelación de los planes japoneses. Su decisión se basó en cálculos propios, no en coordinación efectiva con Tokio. Las victorias iniciales de Japón en Filipinas, Birmania y las Indias Orientales holandesas reforzaron en Hitler la idea de que el emperador estaba cumpliendo su papel dentro de la estrategia común. Sin embargo, las derrotas de Midway y Guadalcanal revelaron los límites de la capacidad japonesa frente al poder industrial estadounidense. A medida que avanzaba la guerra, Hitler se mostró frustrado por la falta de coordinación y por la ausencia de una ofensiva japonesa contra la Unión Soviética. En sus reflexiones de los últimos años, veía a Hirohito como un aliado distante cuya utilidad había sido parcial. Reconocía que Japón había extendido la guerra a escala mundial, pero lamentaba que no hubiera subordinado plenamente sus intereses nacionales a la estrategia del eje. Consideraba que las decisiones del emperador y de su gobierno estaban dominadas por una lógica tradicionalista que impedía comprender la magnitud del enfrentamiento global. En definitiva, Hirohito ocupó en la mente de Hitler el lugar de un socio necesario pero nunca confiable. La alianza con Japón fue una alianza de la necesidad, útil para ampliar los horizontes de la guerra, pero incapaz de proporcionar las ventajas decisivas que el Führer había anticipado. Esa percepción marcaría la evaluación final del vínculo entre Berlín y Tokio cuando el Tercer Reich se precipitaba hacia su derrota definitiva. El ocaso. Las percepciones finales en el búnker. En abril de 1945, cuando las fuerzas soviéticas estrechaban el cerco sobre Berlín y el Tercer Reich se hallaba reducido a fragmentos territoriales mal defendidos, Adolf Hitler permanecía en el complejo subterráneo del Führerbunker acompañado de su círculo más próximo. Aislado del mundo exterior, recibía informes cada vez más incompletos sobre la situación militar general. En ese ambiente de encierro y colapso inminente, expresó sus últimas valoraciones sobre los dirigentes internacionales con quienes había interactuado durante la guerra. Esas percepciones fueron recogidas en las notas de Joseph Goebbels, en las observaciones posteriores de Martin Bormann y en los recuerdos de oficiales y funcionarios que permanecieron en el búnker hasta los últimos días. En ellas se observa un panorama dominado por el resentimiento, la decepción y una desconfianza absoluta hacia todos los actores políticos de su tiempo. Nadie escapaba a su juicio amargo, ni antiguos aliados ni enemigos. La ejecución de Benito Mussolini el 28 de abril de 1945 impactó profundamente a Hitler. El Duce, que en los años 20 había sido modelo político para el joven dirigente alemán, fue capturado por partisanos italianos cuando intentaba huir hacia Suiza. Junto a Clara Petacci, fue ejecutado sumariamente en el norte de Italia. Sus cuerpos fueron trasladados a Milán, expuestos públicamente y vejados por una multitud enfurecida. Cuando la noticia llegó al búnker, Hitler comprendió que un destino semejante lo aguardaba si era capturado vivo. Según los apuntes de Goebbels, afirmó que no permitiría bajo ninguna circunstancia una humillación pública comparable.
Esa convicción reforzó su decisión definitiva de poner fin a su vida antes de caer prisionero. En sus últimas reflexiones, Mussolini se convirtió para Hitler en el ejemplo de la fragilidad del poder político frente a la derrota militar. El contraste entre la marcha sobre Roma y el cadáver colgado en Milán simbolizaba, en su visión, la ruina del fascismo europeo. Lo que en su momento había sido inspiración se transformaba en advertencia. Sobre Francisco Franco, sus referencias fueron menos frecuentes, pero igualmente reveladoras. Lo describía como un oportunista que había sabido mantenerse al margen del conflicto mundial. Reconocía que el caudillo había obtenido apoyo alemán durante la guerra civil, pero lo acusaba de no corresponder con compromiso alguno en los años decisivos de la guerra europea. Para Hitler, Franco representaba la neutralidad calculada, una actitud pragmática que despreciaba moralmente pero que al mismo tiempo debía admitir como eficaz. España había evitado la devastación y mantenía intacto el régimen franquista, mientras que las dictaduras fascistas de Italia y Alemania se derrumbaban. En ese contraste, Hitler veía confirmada la utilidad estratégica de la no beligerancia adoptada por Madrid, aunque lo consideraba una traición al espíritu de Hendaya. Joseph Stalin ocupaba un lugar central en los comentarios finales del Führer. Lo caracterizaba con términos despectivos que reflejaban prejuicios raciales inmutables, pero admitía implícitamente que había demostrado una capacidad de resistencia y liderazgo que superaba sus cálculos iniciales. Hitler nunca abandonó su convicción de que el bolchevismo era una ideología destinada a destruir la civilización europea. Sin embargo, en las últimas semanas reconocía que Stalin había logrado mantener cohesionado a un Estado vasto y diverso, conducirlo a la victoria militar y llevar al Ejército Rojo hasta las puertas de Berlín. Esa combinación de desprecio ideológico y respeto tácito lo diferenciaba del resto de sus enemigos. A juicio de Hitler, el dirigente soviético había conseguido imponerse gracias a la disciplina férrea de su régimen y al respaldo material masivo proporcionado por Gran Bretaña y Estados Unidos. Para él, la resistencia soviética no era producto de cualidades individuales, sino del carácter despótico del sistema y de la ayuda recibida del exterior. Sin embargo, el hecho objetivo era que Stalin se había convertido en el vencedor político y militar más evidente del conflicto, situación que Hitler no podía ignorar en sus reflexiones finales. La figura de Franklin Delano Roosevelt aparecía en esos días de encierro marcada por la continuidad de la visión conspirativa que Hitler había sostenido desde el inicio. El presidente norteamericano había fallecido el 12 de abril de 1945, pero la noticia no modificó en nada su percepción. Para Hitler, Roosevelt siempre había sido un instrumento manipulado por intereses financieros internacionales y por lo que denominaba la influencia judía mundial. En su concepción, no era un líder independiente que actuara en nombre de los intereses nacionales de su país, sino un engranaje de una maquinaria política que trascendía a las personas. El fallecimiento del presidente estadounidense no representaba, en su análisis, ningún cambio estratégico. Consideraba que la estructura de poder de Estados Unidos aseguraba la continuidad de la guerra sin importar la identidad del mandatario. Veía en ello la confirmación de que el enemigo norteamericano no dependía de individuos concretos, sino de fuerzas estructurales que persistirían hasta la destrucción final del Reich. Winston Churchill continuaba siendo, incluso en los últimos días, el enemigo más odiado. Hitler lo describía como un obstinado incurable que había impedido sistemáticamente cualquier acuerdo de paz y que había convertido a Gran Bretaña en el núcleo de la resistencia internacional. Lo acusaba de ser el principal responsable de la alianza que unió a Roosevelt y a Stalin contra Alemania, un logro político que consideraba decisivo para la derrota alemana. En el búnker, sus palabras contra Churchill eran particularmente virulentas. Lo caracterizaba como un político manipulador, astuto en la construcción de coaliciones y capaz de mantener a su país en una guerra que, según la visión de Hitler, no respondía a intereses británicos a largo plazo. Su odio era personal e inalterable. Veía en el primer ministro británico la personificación de la negativa occidental a reconocer la legitimidad de las aspiraciones alemanas. Más allá de estos juicios sobre líderes extranjeros, lo que dominaba en el búnker era un clima de desconfianza generalizada.
Hitler sospechaba de la lealtad de sus propios colaboradores, acusaba a sus generales de incompetencia deliberada y veía traiciones potenciales en cada gesto. Esa atmósfera de paranoia reflejaba el aislamiento absoluto en el que se encontraba el régimen. La guerra estaba perdida, pero el Führer persistía en explicaciones basadas en traiciones, conspiraciones y en la supuesta obstinación irracional de sus enemigos. El ocaso del Tercer Reich estuvo marcado así por la transformación de las figuras internacionales en símbolos de fracaso, traición o amenaza insuperable. Mussolini representaba la fragilidad del fascismo derrotado, Franco la supervivencia pragmática, Stalin el enemigo inevitablemente triunfante, Roosevelt la encarnación de un poder económico inabarcable y Churchill la hostilidad irreductible. En el reducido espacio del búnker, esas percepciones finales formaban un retrato de derrota y resentimiento que acompañó a Hitler en sus últimos días, preparando el escenario para el desenlace inminente que sellaría el fin del régimen nacionalsocialista en Europa.